Bien, siempre he pensado que la leyenda de Zelda se refiere a una historia contada por la misma princesa y no una leyenda sobre ella. Un fantástico cuento narrado entre líneas por la princesa, sobre una serie de eventos que enfrentó el héroe y prevaleció sobre la maldad. Nada que merezca un Oscar o un premio de la paz, pero sin embargo, algo tan simple, un pedacito de historia, que cualquiera podría pensar. Un comienzo, un conflicto, una resolución. Bien, en la década de los 80s fue lo mismo que pensó Shigeru Miyamoto Sanate. Y nos cuenta el japonesito: ¿por qué no tener un videojuego de trama? Lo que hoy conocemos como un modo historia, el single player, la aventura. Esto es algo que ya estamos acostumbrados a ver, vivir y jugar. Sin embargo, los juegos carecían de contexto hace un tiempo. Como un Atari, una nave espacial que enfrentaba una invasión de alienígenas, Space Invaders, anyone? O un hombre saltando en aguas habitadas por cocodrilos, Pitfall. O un plomero rescatando a una mujer. O un simio rescatando a otro simio. Si bien Legend of Zelda no fue el primero de su género en tratar de contar una historia, este creó la diferencia, un antes y un después en el campo de los videojuegos. Sí, muchos han de pensar, oye, esto es una exageración. Yo jugué juego fulano y está más padre y no me gusta Zelda porque Link es Link y no sé qué. El objetivo, simple, entretener a los jugadores hasta que pierda el interés. Eso es cualquier videojuego. Juega un Assassin's Creed, juega cualquier otro juego, juega un shooter, juega lo que sea, te vas a hartar. Y cuando te hartes, lo vas a dejar de jugar. La leyenda de Zelda no es nada diferente a esto. Para que el jugador no pierda el interés. No voy a dar una clase, no voy a enseñar psicología tampoco. Simplemente vamos a tocar 3 simples R's. Recordar, rutinar y recompensar. Primero comienzas el juego y estás de... ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y entonces es una pequeña cueva y ahí estás, todo un maldito aventurero, listo para lo que sea. Entras a la cueva y te recibe un anciano, un viejo rabo verde, y te dice: nene, es peligroso andar por ahí, toma esto. Y te guiña el ojo el cerdo. Sales de la cueva, tienes tu espada y ¡boom! ¡A la aventura! Encuentras otra cueva y recuerdas que sí, en la primera encontraste algo, tal vez aquí también. Y ¡oh! ¡Sorpresa! Gente, el juego acaba de entrenarles para recordar. ¿Qué cosa? Bien, que en las cuevas son lugares para explorarse y que hay cosas dentro de ellas y que debes de buscar más cuevas. ¿Recuerdan? Recordar, rutinar y recompensar. En cualquier Legend of Zelda esto no es diferente. El cambio es sutil. Puede ser una mazmorra, puede ser una mecánica nueva, puede ser un objeto o simplemente puede ser la llave de jefe. Cualquier cosa es válida, pero el principio sigue igual. El interés es despertado por la exploración del jugador. Pongamos un pequeño ejemplo. Tal vez, pero solo tal vez, Manolo no compró el escudo en el mercado. Tal vez lo encontró en un cofre o tal vez lo encontró tirado atrás de un cementerio donde vive un viejo feo y todo el mundo tiene miedo de ir ahí porque el templo de los hombres está allá atrás y está mucho miedo. Pero mira, ¿qué tal si Macondo terminó el segundo templo con 8 piezas de corazón completitas, mientras que tú apenas tenías 5? Eso es lo que permite darle credibilidad y realismo al universo de Legend of Zelda. Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Cómo? Es simple, tú fuiste quien pasó por esa experiencia. En este caso, todos fuimos Manolo o todos fuimos Macondo. Algunos encontramos ciertas cosas, algunos encontramos otras. Y esto se vuelve real para cada uno de nosotros porque creemos en ello. Nosotros lo vivimos, nosotros hicimos esa historia. No hay nada más fuerte que la mente humana para hacer que algo se vuelva real y creíble. Y si hay algo que estos juegos han llegado a perfeccionar, es eso. Adentrarte y llevarte a través de este sueño fantástico, mostrándote cosas como mundos, sonidos, música, monstruos, secretos, de todo. Todos estos elementos reunidos crean a la leyenda de Zelda. Pero el factor más importante de su triunfo se debe a una razón más simple: nosotros. Pregúntense esto: ¿será posible que otras personas sientan esto? Digo, están viendo el video, ¿no? Así que supongo que vamos por buen camino. ¿Habrá alguien que encontró la pieza de corazón? ¿Habrá alguien que encontró ese rupee plateado escondido? ¿Habrá alguien que sepa para qué demonios sirven las vacas abajo de una maldita cueva en la tierra? Donde truenos está el medallón de tierra. Quiero recalcar esto último, fuera del libreto, claro. 10 años, señores, señoritas.
personas, Pokémones. 10 años para encontrarlo. Resulta que tenía que aventar una calavera o un agujerito ahí cerca del lago de Hylian. Link to the Past. No estoy orgulloso de ello. Pero continuamos. Así todos nosotros, chicos, grandes, pequeñas, chicuelas, salimos a descubrir que efectivamente no éramos los únicos. Y no me dejan de mentir, había más de una persona que descubrió que inclusive había piezas de corazón que sobraban, habían ítems que no eran necesarios para poder atravesar las mazmorras, había una infinidad de secretos que inclusive hasta ahora siguen descubriéndose. Y apuesto que también sintieron lo mismo, salieron de sus casas y mira, unos chicos, unas chicas, ¿conocen The Legend of Zelda? Oye, ¿tú conoces el Templo del Agua? Oh sí, yo pasé el Templo del Agua. Hay personas que hicieron más cosas que ustedes, hicieron más cosas que yo. Y esa es la interacción, eso es lo que hace que el juego valga la pena. Esta interacción entre jugadores es algo que en su tiempo jamás se había visto. No se comparan puntuaciones, comparas tu propia leyenda, los acontecimientos, tener ese breve escape del mundo y adentrarse en otro totalmente inexplorado, donde tú eres el dueño y el maestro de tu propia historia. Décadas pasadas, esto dependía de las personas que estuvieran cerca de ti, pero con la llegada del internet y la comunicación, los foros y otros jugadores, esto se volvió universal, catapultando los elementos que ningún juego había alcanzado jamás. En ese tiempo, claramente. Yendo al colegio, ir directamente al punto con tus amigos y te comentan: yo pasé el templo, yo conseguí tal objeto en un lugar. Y luego llegas tú y les dices: me cagué una gallina a patadas. Salud, eres mi héroe, eres un ¿Qué te parió? No te atrevas. Mi hermana es un pollo. Hablando en general. Pero en países de habla hispana el efecto fue mucho mayor, ya que no todos los jugadores podían leer inglés. Esto llevó a la mayoría a intentar superar las adversidades del juego en base a ensayo y error. No. 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 Ajá. Carajo. O si conocían a alguien que entendiera el inglés, muchas veces esas personas ayudaban a los demás, o se comportaban como papanatas. Tengo la fortuna de ser de aquellos que hablaban el idioma. No fui un papanata, señores. Y recuerdo que en la escuela primaria muchos de los chicos llegaban con hojas de cuaderno. Estaban rotas y en ellas grandes cuadros con texto, directamente copiados de la pantalla del televisor. Y me decían: hey, ¿puedes decirme qué dice ahí? Inclusive llegamos a hacer un mapa del primer juego en lo que estábamos en clase de dibujo. En una época de pre-internet, o sea, los 90s. Principios de los 90s, ¿verdad? Décadas después veremos como Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne y otros congéneres no tan famosos llevarían esto de la comunicación entre jugadores al siguiente nivel. Pero eso es para otro tiempo. Todo esto hizo que la leyenda de Zelda no se midiera simplemente con la destreza del jugador al tratar de hacer puntos, sino con la experiencia del mismo. Shigeru Miyamoto se refirió a sus videojuegos de la siguiente manera: hubo un momento en el que me di cuenta que los juegos cautivaban a las personas. Desde entonces los recuerdos de mi niñez quedaron plasmados en mis juegos. ¡Ay! Gracias. Muchas de las sensaciones que vivimos a través de esta saga no son más que una filosofía de vida. La transición de niños que se convierten en adultos. Dejamos volar nuestra imaginación, absorbemos información, comenzamos a pensar y a soñar. La juventud, sin temor a los prejuicios ni a las limitaciones. Fue aquel juego que rompió todas las reglas y dio paso a una nueva generación de juegos y creadores. Estos mismos estarían inspirados en sus sueños de aventura para poder llevar a cabo sus metas. Cual sea que sea tu aventura, la historia siempre vivirá en tu corazón. No importa cuál sea tu Zelda favorito, o si tu nombre es Link, Juan, Pedro, Sergio, Manolo o tu cola. La leyenda de Zelda nos gusta a todos, porque no es solamente un videojuego, es la historia de todos nosotros. Gracias Internet, gracias a todos por su atención. Los invito a que conversemos acerca de lo que es la leyenda de Zelda y qué lo hace tan especial. Por favor, cada uno de ustedes use la caja de comentarios, díganme cuál es el que más les gusta, por qué el Zelda es especial, la razón de por qué es especial, inclusive el objeto favorito de cada uno de ellos. Y por favor, crítica, señores. Necesito crítica. Díganme qué les gustó, díganme qué no les gustó.
y comenzaremos a trabajar en ello. Y por trabajar me refiero a mí, sentado enfrente de una máquina más de 12 horas al día. Eso es todo por hoy. Nos vemos el siguiente viernes y no olviden... Suscríbanse, denle like y compartan. Así es como nos veremos. Se despide Leo Lockhart, su fiel amigo.